este concierto para oboe y clarinete junta dos instrumentos que no están juntados normalmente, Es- ¿verdad? sí, exactamente. Son dos instrumentos bellísimos, ¿no? Dos instrumentos con una gran trayectoria, con una gran historia, ¿no? De varios siglos, pero por desgracia los compositores, por alguna razón que creo que tiene que ver con su registro, ¿no? Con su contexto sonoro, que no habían sido usados como solistas muy frecuentemente. Ahora, el tema del sonido, ¿no pareciera ser que el oboe y el clarinete son dos instrumentos medianamente parecidos o no? Sí, y Ajá, digamos que pueden ser como hermanos de alguna ajá. manera. Es eh, bastante distinto la sonoridad de la flauta, por ejemplo, que es mucho más brillante, mucho Ujú. más agudo el registro, o el del fagot, ¿no? En un contexto orquestal que es mucho más grave, mucho más profundo. En cambio, el oboe y el clarinete están, digamos, al lado, ¿no? Codo a codo, en el contexto sonoro, orquestal o incluso de la música de cámara. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que algunos compositores piensen que puede ser un poco monótono a la hora de ofrecer la variedad sonora con sus obras. Pero sin embargo, esta obra del maestro Alonso García, Eduardo García Crespo, perdón, eh, lo hace que se note que no es así, ¿no? Que son dos instrumentos que tienen un rango expresivo muy distinto, que tienen una sonoridad muy particular, pero a la vez que se pueden combinar muy bien en este tipo de actuaciones donde van interactuando con la orquesta también. Sí, y teniendo la orquesta, ¿no? Que también. Sí, sí, y aparte a mí me sorprendió mucho, yo no tenía el gusto de haber hecho nada de Eduardo antes, Ajá. pero la sonoridad, la orquestación de Eduardo Alonso Crespo es muy rica, es algo que abraza al oído de alguna manera, por ponerlo en ese sentido, que hace que el oyente, que el público se enganche desde el primer momento a esta sonoridad y bueno, él crea una textura realmente rica junto con los dos solistas y la orquesta. Eduardo es contemporáneo, digamos. Sí, él nació en el 56, estoy viendo aquí. Ah, perfecto. Y usted Entonces, usted lo conoce entonces también. por internet únicamente, nunca hemos Ajá. coincidido. Este concierto, de hecho, es fruto de la amistad de los dos solistas con él. Ellos se conocieron hace ya varios años en Pittsburgh, en Estados Unidos, donde ellos estaban estudiando los solistas y donde el compositor estaba desempeñándose como profesor y nació una amistad que dio como fruto esta obra, ¿no? Aunque también ha escrito algunos conciertos, como por ejemplo el concierto de clarinete, que también la solista ya lo ha interpretado, pero esta es la primera que escribía para ellos dos. Ujú. Ahora, ¿qué pasa con Urtex, digamos, no? Porque fue una distribuidora y una hacedora de discos muy importante en tiempos pasados. ¿Qué pasa ahora y qué pasa con este disco al que usted tuvo acceso, digamos? Sí, efectivamente, hace años, ¿no? Ya un par de décadas, creo que Urtex descolló en el medio musical mexicano como un referente y que abordaba proyectos discográficos muy diversos y muy importantes, muchos de ellos también de recuperación de patrimonio musical mexicano y de compositores nacionales. Luego yo, por desgracia, estuve fuera, bueno, por desgracia no, pero estuve fuera del país pues casi 20 años y le perdí un poco la pista a Urtex. A mi regreso vi que también ya se había cambiado, un poco se había transformado en Urtex Online. Yo creo que tiene que ver con que la industria discográfica a nivel mundial está pasando una época que no es lo que era hace 20 años, no es lo que era en los finales de los 90 eh, y que ahora es el consumo mayoritario de la música clásica y en general de la música es a través de las plataformas digitales. Entonces, si bien los discos como este, ¿no? Si se ha editado en formato físico, la mayor distribución y la mayor digamos, la cobertura que se le está dando, el impulso que se le está dando es a través de las plataformas ya muy conocidas como iTunes, Spotify, Deezer, pero bueno, también la gente lo puede seguir comprando a través de la página de internet de Urtex o incluso aquí en México por Gandhi o incluso Amazon, que también lo está distribuyendo. Entonces yo creo que es importante que Urtex haya migrado la gran parte de su trabajo o de su cobertura a las plataformas digitales sin dejar de atender a aquellos
nostálgicos como yo, que preferimos tener el disco físico, ¿no? Para poderlo disfrutar en casa y ver los folletos incluso, que es muy importante, al menos para mí me parece muy importante conocer todo el producto terminado. Sí, es cierto también que esas distribuidoras de las que usted habla y por medio de la cual escuchamos discos, ya ofrecen lo que está terminado, digamos. Nunca van a hacer, por ejemplo, este concierto de oboe y clarinete y lo van a incentivar desde el inicio hasta el disco, digamos, ¿no? Entonces, en Sí, ese sentido es muy importante Urtex, ¿no? sí, y yo creo que Urtex como discográfica, al igual que pasa con las compañías editoriales de libros, pasarán tiempos difíciles, pero yo creo que tienen un público ya muy devoto, un público que sigue apoyando y que sigue motivando a que sigan estos proyectos. Como bien dice, hay las plataformas de Spotify, por ejemplo, por decir una, ¿no? No por hacerle promoción, pero por mencionar solo alguna de las más conocidas, pues difícilmente van a permitir o van a apoyar o van a decirle al artista, sí, nos gustaría que se incluyera esto en nuestro catálogo. No, o sea, yo creo que ese es el trabajo, ¿no? De las compañías de discos o de las editoriales de libros, de buscar buenos proyectos, apoyarlos y darles un cauce para que puedan llegar al público mayoritario. Sí, de todas maneras hay que seguir luchando para que estas distribuidoras también aporten a la búsqueda y a la realización de los discos, ¿no? No, Sí, sí, porque bueno, hay una batalla ahí, al parecer, claro, que las compañías distribuidoras, nuestras plataformas, sí que generan ingresos, pero no llegan ni a las disqueras ni a los artistas, eso ¿no? es. Es un problema, eso es algo que hay que seguir insistiendo y exigiendo, pero por suerte Urtex ha tenido la visión de mantener su presencia física a la vez que la digital y permite que, bueno, que se sigan haciendo este tipo de proyectos muy interesantes y muy enriquecedores. Ahora, hábleme de la orquesta y luego hábleme de usted, digamos. Sí, bueno, la Camerata de las Américas, también como Urtex, llegó a México, no sé exactamente la fecha, pero digamos que se creó y fue uno de los pilares de las agrupaciones independientes que fueron consolidando proyectos de gran interés y de repercusión para el medio cultural mexicano. Ellos hicieron una gran cantidad de estrenos, de grabaciones discográficas, de rescates, trabajaron con artistas muy importantes. Luego también desaparecieron un poco, tal vez la actividad se rebajó, se redujo, pero ahora tuve la fortuna de encontrarme con ellos, con esta agrupación, que incorpora a algunos de los músicos más destacados que hay en el país. Por decir algo, la sección de violines primeros, ¿no? Que es una sección importante como cualquier otra de la orquesta, pero prácticamente toda la sección eran concertinos de alguna orquesta, ya sea de la Ciudad de México o del interior del país, con lo cual eso da una muestra de la calidad que es capaz de reunir esta agrupación. ¿Dónde Eh, se grabó el disco? ¿Cómo fue? ¿Fue una toma directa, digamos? Sí, bueno, la grabamos en los estudios Churubusco. Esto fue en Semana Santa del 2019, Ujú. con lo cual fue prepandémico este proyecto, pero eso nos permitió pues tener una orquesta un poco amplia, porque justo si hubiéramos grabado durante la pandemia hubiera sido imposible tener la instrumentación que requiere, por ejemplo, la obra de Eduardo Alonso Crespo. Eh, la grabación, pues sí, fueron varias sesiones, ¿no? De intentar hacer tomas de corrido, Ajá. ya con muy pocas cosas de corrección, de edición, porque lo que nos interesa y lo que nos gusta más es dar o asemejar la experiencia que tendría el oyente en una sala de conciertos. Ujú. A veces cuando se graba en estudio se corre el riesgo de que, bueno, se graban secciones y quedan perfectas y luego se unen y parecería que está muy bien, pero el resultado Es general plano, ¿verdad? sí es plano, porque Sí. es que como si estuviéramos leyendo oraciones y no tenemos una construcción, la arquitectura sonora no está hecha de la manera apropiada o es muy difícil conseguirla. Y por suerte aquí lo que quisimos hacer es esa arquitectura y luego si acaso a lo mejor reparar pequeñas cosas que por las cuestiones de los ser humano, ¿no? A lo mejor no estuvieron al grado de perfección, pero ya luego se pudieron incorporar de una manera más orgánica. No, digamos que no fue un collage, sino más bien fue construir la obra completa y luego
solo reparar pequeñas imperfecciones que había aquí y allá. Ahora, es una orquesta que nunca más se va a reunir, digamos, ¿no? Es una Bueno, orquesta... esta misma orquesta no. La orquesta como en sí, como la Camerata de las Américas, sigue existiendo y tienen algunos otros proyectos, pero nunca, digamos, nunca es la misma orquesta, ¿no? Porque también depende un poco de las agendas, de las personas, los compromisos y también del repertorio, porque la instrumentación va variando. Entonces eso pues tiene sus desventajas, pero tiene también sus ventajas. La gran ventaja es de que uno puede disponer pues de los mejores músicos en ese momento, y de que vienen con una, digamos, un estado mental, ¿no? De que hay que hacer este proyecto en determinado tiempo y hay que sacarlo adelante lo mejor posible y un nivel de excelencia. La desventaja sí, obviamente no tiene ese trabajo de profundidad que puede dar meses o años de estar tocando juntos, pero bueno, se suple con el virtuosismo y con el gran nivel técnico y musical de cada uno de los músicos. Bueno, van las dos últimas preguntas. La primera es, ¿qué balance hace usted después de haber grabado el disco? ¿Es una obra más importante que la grabación o las dos cosas se unieron para hacer realmente este disco trascendente? ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo creo que se unieron todos los ingredientes, tanto la obra de Eduardo Alonso Crespo, que es la primera grabación mundial de ella, como también el rescate o la aportación de parte de artistas nacionales al canon europeo, como son las obras de Antonio Rossetti. Yo creo que en este sentido es importante resaltar ambos puntos. Primero, Eduardo Alonso Crespo es un gran compositor latinoamericano, argentino. No se ha tocado mucho aquí por México, por lo cual creo que es muy importante que el público lo pueda conocer. Creo que es una magnífica obra y no porque me haya tocado grabarla, pero sí es una obra de manufactura de primer nivel y el resultado sonoro es fantástico. Y por otro lado, la aportación, lo que mencionaba, de dos artistas mexicanos o extranjeros nacionalizados y que viven aquí en el país, hacia el canon o hacia los compositores centroeuropeos, para que esto no quede en un proyecto únicamente local. Y con esto me refiero que a veces, sobre todo en otros países, cuando ven los productos hechos en México, aunque sean de muy buena manufactura, siempre dicen, bueno, es que son una orquesta mexicana, un director mexicano, un solista mexicano y un repertorio mexicano, ¿no? Y una empresa mexicana. Entonces lo ven como muy local. En cambio, con este repertorio más internacional, bueno, pues la cultura mexicana está presente también en el sentido de que habla al mismo nivel con otras instituciones y con otros repertorios de otros países. Entonces yo creo que eso es lo destacable, que se han conjuntado muchos factores para que esta grabación sea un espectáculo en sí mismo o un acontecimiento digno de tenerlo en cuenta como un producto artístico de alto nivel, pero con una proyección internacional y realizado en México. Bueno, ahora la última, usted se llama Ludwig, así que debe de venir de una familia de músicos. Es muy joven todavía, pero ya es director de orquesta. ¿Cómo es su historia y qué cosas va a hacer en el futuro, digamos? Sí, bueno, yo efectivamente soy de una familia de músicos, aunque mis padres no eran músicos, mi padre era médico, era doctor, mi madre es artista visual, escultora y pintora, y dos hermanas que son chelista, una, y la otra es pianista y organista. Eh, Supongo que ya estábamos un poco encaminados hacia la cuestión artística, y yo siendo originario de Morelia, pues empecé allí mi formación como violinista primero, luego aquí en la Ciudad de México y luego en el extranjero, en Estados Unidos y en Europa. En algún momento sentí que el violín, si bien lo adoro, ¿no? Y es un instrumento maravilloso, pero no me permitía explorar ciertas cosas, sonoridades o incluso decisiones musicales que sí me permite la dirección orquestal. Entonces decidí hace unos años, no demasiados, ¿no? Hacer el cambio, empezar en la dirección orquestal. Por suerte, he corrido con suerte porque la dirección orquestal es una carrera, digamos, un espacio muy competitivo y donde las oportunidades son a cuentagotas. Y me ha tocado tal vez estar en el momento justo, en el lugar apropiado, y las puertas se han ido abriendo y por suerte he tenido la fortuna de ya tener dos titularidades aquí en México. La primera fue con la Filarmónica de Querétaro, una orquesta que quiero y aprecio mucho, donde estuve ahí casi 2 años, y desde septiembre del 2019
Estoy con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes aquí en la Ciudad de México, la orquesta de alguna manera la Orquesta Nacional de Cámara, aunque no es su nombre, ¿no? Creo que depende del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Y bueno, por desgracia, ahora con la pandemia, todos, la cultura en general, y no solo aquí en México, sino en todo el mundo, está un poco detenida, pero estamos esperando y cruzando dedos para que ya muy pronto, en algunas semanas o cuestión de meses a lo máximo, podamos regresar y hacer música con todas las precauciones, pero para el público, porque al final esa es la finalidad de la música, esa es la finalidad de nuestra actividad, es tener una actividad comunitaria entre otros músicos y para un público, que es lo más importante. Y más en esta época que estamos viviendo unos tiempos muy convulsos y muy difíciles para muchas personas, creo que la música puede realmente servir para reactivar el tejido cultural y social de nuestro país. Ahora sí le pregunto la última, estando en Bellas Artes, ¿no le da miedo a veces este sistema de tanta competencia entre los directores de orquesta? ¿Cómo se cuida? ¿Cómo ve su trabajo? Bueno, yo siempre he creído, a lo mejor un poco inocentemente, un poco naif, que mientras uno haga su trabajo, las cosas van a resultar o van a abrirse las puertas necesarias. De momento ha funcionado, posiblemente en algún futuro próximo a mediano o largo plazo me dé cuenta que no es así, pero por suerte hasta ahora me he encontrado con una comunidad de directores muy abierta, muy receptiva. Todavía no he tenido ningún problema en mi corta carrera como director con ninguno de ellos, al menos aquí a nivel nacional. Eh, sí, es cierto que es muy competitivo, pero bueno, eso también tiene su lado bueno de que uno siempre está intentando estar al día, estar estudiando lo más posible, estar mejorando y estar en la mejor forma musicalmente hablando posible para que los resultados se sigan dando de una manera positiva y que uno pueda seguir manteniendo pues este tipo de oportunidades y de trabajos también. ¿Quién es su modelo? Hay muchos. Aquí en México hay tres directores que aprecio mucho y que considero que han sido mi modelo a seguir en cuanto a la música en México, que uno de ellos es el maestro Fernando Lozano, gran director a quien aprecio mucho. Otro es el maestro Eduardo Díaz Muñoz, también un gran director con una gran importante carrera internacional. Y el tercero es el maestro Héctor Quintanar, que por desgracia ya falleció, que también me mostró o me dio ayuda en mis primeros pasos como violinista, pero que me descubrió el mundo orquestal mexicano a través de su programación. Y a nivel internacional, bueno, hay varios, aunque ya por desgracia la mayoría fallecidos. Claudio Abado es uno que me encanta, Daniel Barenboim, otro que me parece un gigante, y Maris Jansons, que también él sí que ya está fallecido, Barenboim no, aclaro, Maris Jansons, que para mí era como un mago, no porque hiciera magia en general o por sus gestos, sino porque es que lo que lograba de una orquesta es sorprendente, ¿no? Es a veces difícil de explicar cómo podía conseguir esas sonoridades. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y mucha suerte con el disco, ¿eh? Gracias, no, al contrario, gracias a usted por el tiempo y por el apoyo para poder difundir este proyecto. Que esté muy bien. Gracias.